Era una fría noche de invierno cuando el equipo de Expedientes Paranormales, un popular canal de YouTube, decidió explorar un lugar que había permanecido en el olvido durante décadas, el Hospital Psiquiátrico de Ravenswood. La instalación, situada en lo profundo de un bosque apartado, había sido abandonada tras una serie de eventos horribles que habían llevado al cierre repentino del lugar. Pacientes desaparecidos, muertes inexplicables y rumores de experimentos médicos sádicos formaban parte de la leyenda oscura que rodeaba a Ravenswood. El equipo estaba compuesto por 4 personas: David, el líder del grupo y encargado de las investigaciones; Sara, la experta en lo paranormal; Carlos, el camarógrafo; y Marta, la encargada de analizar el equipo y monitorear las señales de actividad sobrenatural. Todos habían visitado lugares embrujados antes, pero algo en Ravenswood les daba una sensación de inquietud que no podían sacudir. Aún así, la promesa de un contenido impactante y la posibilidad de capturar evidencia de lo sobrenatural los motivaba a seguir adelante. Cuando llegaron al hospital, lo primero que notaron fue el silencio absoluto. No había señales de vida en kilómetros a la redonda, y la edificación, con su fachada deteriorada y ventanas rotas, parecía estar esperando a que alguien se atreviera a cruzar sus puertas nuevamente. La luna, oculta tras gruesas nubes, apenas iluminaba el lugar, sumiendo a Ravenswood en una penumbra espesa. David abrió las puertas principales con un crujido que resonó por los pasillos vacíos. Una vez dentro, encendieron sus linternas y comenzaron a grabar. El lugar estaba en ruinas, paredes descascaradas, muebles volcados, y un aire pesado que parecía estar impregnado del sufrimiento que alguna vez había llenado esos pasillos. El olor a moho y humedad era sofocante, mezclado con algo más, algo que ninguno de ellos pudo identificar de inmediato. Marta encendió su equipo y empezó a registrar las temperaturas y la energía electromagnética. El ambiente está cargado, dijo con un tono serio. Definitivamente hay algo aquí. David asintió. Perfecto, vamos a dividirnos para cubrir más terreno. Sara y yo iremos al ala sur, donde según los registros, se realizaron los experimentos más perturbadores. Carlos y Marta, ustedes cubran el ala norte, especialmente el sótano. Dicen que era donde se ocultaban los cuerpos de los pacientes que no sobrevivieron. Con ese plan, se dividieron y comenzaron su exploración. David y Sara caminaron lentamente por los pasillos del ala sur. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, la mayoría de los cuales no se entendían, pero otros parecían ser advertencias: no entres, sal de aquí, están mirando. La atmósfera se volvía más opresiva con cada paso que daban. El sonido de sus pisadas resonaba en el vacío, acompañado solo por el leve zumbido del equipo de grabación. ¿Escuchaste eso? Sara se detuvo de golpe. David también se detuvo y escuchó. Un susurro suave, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Venía de una de las habitaciones al final del pasillo. Avanzaron con cautela y empujaron la puerta abierta. La habitación estaba vacía, pero el susurro continuaba. Sara dirigió su linterna hacia una esquina y vio una silla de ruedas volcada. De repente, las luces de las linternas parpadearon y una ráfaga de aire helado los envolvió. Esto es real, David, murmuró Sara. Hay algo aquí con nosotros. Mientras tanto, en el ala norte, Carlos y Marta llegaron al sótano. La puerta estaba cerrada con un viejo candado, pero después de unos minutos de forcejeo, lograron abrirla. Un olor fétido salió del sótano, un olor a muerte y putrefacción que hizo que ambos retrocedieran, cubriéndose la nariz. ¿Qué demonios es ese olor?, preguntó Marta, encendiendo su linterna y apuntándola hacia las escaleras que descendían a la oscuridad. Carlos tragó saliva, pero no dijo nada.
Bajaron lentamente los escalones, el eco de sus pasos resonando en el espacio confinado. Al llegar al fondo, vieron filas de camillas oxidadas, algunas con correas de cuero aún adheridas, como si hubieran sido utilizadas para inmovilizar a los pacientes. En una de las paredes había manchas oscuras que parecían sangre seca. Marta se acercó a una de las camillas y notó que había algo bajo la sábana que la cubría. Con manos temblorosas, la levantó, revelando un esqueleto humano, aún con fragmentos de carne y cabello adheridos al cráneo. Un grito sofocado escapó de su garganta. De repente, las luces del sótano se encendieron y apagaron repetidamente. Un ruido sordo y metálico resonó por todo el lugar, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por el suelo. Carlos giró la cámara hacia la fuente del sonido y, en la distancia, capturó la figura de un hombre alto con una bata de médico manchada de sangre, sosteniendo un bisturí oxidado. «No estamos solos aquí», dijo Marta en un susurro tembloroso. De regreso en el ala sur, David y Sara encontraron una puerta al final del pasillo que parecía haber sido sellada. Había cadenas y candados rotos en el suelo, y marcas de arañazos en la madera, como si alguien hubiera intentado desesperadamente salir. Decidieron entrar, y al hacerlo, descubrieron una sala de operaciones en la que aún colgaban herramientas quirúrgicas oxidadas del techo. «Este es el lugar», dijo David mientras examinaba la sala. «Aquí es donde realizaban los experimentos más horrendos». Al entrar en la sala, sintieron una presencia pesada, como si alguien o algo los estuviera observando. Las luces parpadearon y, por un momento, vieron la figura de un hombre vestido con una bata de médico, inclinándose sobre una mesa de operaciones. La visión se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, pero dejó a ambos con una sensación de terror inminente. «David, creo que deberíamos irnos», sugirió Sara, su voz temblando. «Esto no es normal, algo no está bien aquí». Antes de que David pudiera responder, las puertas de la sala se cerraron de golpe, dejándolos atrapados. El equipo comenzó a fallar, y las luces parpadearon incesantemente. De repente, la sala se llenó de gritos desgarradores que parecían provenir de todas direcciones. Gritos de dolor, de desesperación, de locura. Los sonidos eran tan intensos que ambos cayeron de rodillas, cubriéndose los oídos en un intento inútil de bloquear el horror. Las paredes comenzaron a sangrar, y las herramientas quirúrgicas empezaron a moverse solas, flotando en el aire como si estuvieran siendo manipuladas por manos invisibles. Una de las sierras se lanzó hacia David, rozando su brazo y dejando un corte profundo. La sangre comenzó a brotar, y David apenas pudo reaccionar al dolor antes de que otra herramienta volara hacia él. Sara, aterrorizada, intentó abrir la puerta, pero estaba bloqueada. «Déjenos salir», gritó, pero su voz fue ahogada por los gritos y el sonido metálico de las herramientas que chocaban contra las paredes. De repente, la figura del médico apareció de nuevo, esta vez más clara. Su rostro estaba desfigurado, con ojos vacíos y una sonrisa macabra en sus labios. Se acercó lentamente a David, quien estaba demasiado debilitado por la pérdida de sangre para moverse. El médico levantó el bisturí, y en un movimiento rápido, lo clavó en el pecho de David. Sara gritó, pero no pudo hacer nada para detenerlo. El médico la miró fijamente, su sonrisa se amplió, y desapareció tan rápido como había aparecido, dejando a David desangrándose en el suelo. En el sótano, Carlos y Marta se encontraban en una situación igualmente desesperada. El hombre con la bata de médico se acercaba lentamente hacia ellos, sus pasos resonando en el silencio opresivo. Marta intentó usar su equipo para captar alguna señal de lo que estaba ocurriendo, pero todo lo que registró fue un nivel de energía que nunca había visto antes. El equipo explotó en sus manos, lanzándola contra una pared y dejándola inconsciente. Carlos,
presa del pánico, corrió hacia las escaleras, pero antes de que pudiera llegar, el médico apareció frente a él. Su rostro estaba cubierto de cicatrices y quemaduras, y sus ojos destilaban una locura pura. Carlos retrocedió, pero tropezó con una de las camillas y cayó al suelo. El médico se inclinó sobre Carlos, con una sonrisa malvada y ojos desquiciados que destilaban crueldad. Levantó el bisturí oxidado y comenzó a cortar con precisión despiadada. El dolor fue insoportable, y Carlos gritó, pero su voz fue absorbida por el vacío de aquel sótano maldito. Cada corte era meticuloso, como si el médico estuviera llevando a cabo un procedimiento que había realizado cientos de veces antes. La sangre de Carlos empapaba el suelo mientras el médico continuaba su sádica operación. La visión de Carlos comenzó a desvanecerse, y su cuerpo se estremecía con cada nueva incisión. Justo antes de perder la conciencia, logró ver algo aterradoramente extraño, las sombras de lo que parecían ser pacientes desfigurados y deformes, rodeando al médico. Sus rostros estaban congelados en expresiones de dolor eterno, y sus cuerpos eran una amalgama de carne y metal, como si hubieran sido sujetos a horribles experimentos. Antes de que todo se volviera negro, Carlos vio al médico alzar un espejo frente a él, obligándolo a mirar su propio reflejo. Lo que vio fue su rostro, pero desfigurado, con partes de su piel arrancadas y suturadas de manera grotesca, como si el médico estuviera tratando de convertirlo en una de las monstruosidades que había visto. Mientras tanto, Marta, que había sido arrojada contra la pared, comenzó a recuperar la conciencia. Su cabeza le dolía intensamente, y un zumbido resonaba en sus oídos. Al abrir los ojos, vio a Carlos tendido en el suelo, inmóvil, con el cuerpo cubierto de cortes profundos y carne arrancada. El horror de lo que había sucedido le heló la sangre. Con manos temblorosas, intentó arrastrarse hacia la salida, pero antes de que pudiera llegar a las escaleras, sintió un frío intenso que la paralizó. Las luces parpadearon, y las sombras a su alrededor comenzaron a moverse de manera antinatural. Frente a ella, apareció la figura del médico, ahora rodeado por las grotescas sombras de los pacientes que alguna vez torturó. Su sonrisa se amplió mientras se inclinaba hacia Marta. «No puedes escapar de aquí», susurró con voz gutural. «Eres parte de Ravenswood ahora». Marta gritó mientras el médico y las sombras la rodeaban. Sintió como las manos frías y deformes la agarraban, inmovilizándola mientras el médico sacaba una aguja larga y oxidada. Sin poder resistirse, Marta cerró los ojos y esperó lo inevitable. En el ala sur, Sara estaba paralizada por el terror mientras veía a David desangrándose en el suelo. Sus ojos llenos de lágrimas se posaron en el cuerpo sin vida de su amigo, mientras las herramientas quirúrgicas que flotaban en el aire parecían danzar macabramente alrededor de ella. La presencia del médico desapareció, pero la sensación de que algo mucho peor se avecinaba era inconfundible. La puerta que antes estaba bloqueada se abrió de golpe, y una ráfaga de viento helado entró en la sala, apagando las linternas. Sara se quedó en la oscuridad total, solo con el sonido de su respiración acelerada y el goteo de sangre desde el cuerpo de David. En medio de la oscuridad, los gritos volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran los gritos de los pacientes torturados, sino los de sus compañeros. «Sara, ayúdame», la voz de Marta resonó débilmente, mezclada con gemidos de dolor y desesperación. «No quiero morir aquí». Sara, temblando, intentó moverse hacia la puerta, pero una fuerza invisible la empujó hacia atrás. De repente, la sala de operaciones cambió. Ya no estaba en Ravenswood. Ahora se encontraba en un lugar mucho más oscuro y retorcido. Las paredes estaban cubiertas de carne palpitante, y del techo colgaban cuerpos desmembrados, algunos de los cuales aún se movían débilmente, como si tuvieran un último aliento de vida.
El suelo estaba cubierto de un líquido oscuro y viscoso que emitía un hedor insoportable. Una figura apareció entre la carne y los cuerpos. Era el médico, pero su rostro estaba completamente desfigurado, con carne putrefacta colgando de su cráneo y ojos llenos de locura. Se acercó a Sara, quien estaba demasiado aterrorizada para moverse, y la observó con una sonrisa siniestra. «Bienvenida al verdadero Ravenswood», dijo con una voz que sonaba como el eco de miles de almas atormentadas. «Aquí no hay escape. Aquí todos somos uno con el sufrimiento». Las herramientas quirúrgicas flotantes comenzaron a moverse hacia Sara, rodeándola como si estuvieran vivas. Las sombras de los pacientes deformados emergieron de las paredes de carne, acercándose con manos extendidas, ansiosas por arrastrarla hacia la oscuridad eterna. Sara gritó, pero su voz se ahogó en el vacío. Sentía como la realidad se desmoronaba a su alrededor, como su mente se fracturaba bajo el peso de la locura que impregnaba Ravenswood. En un último acto desesperado, intentó correr, pero las sombras la alcanzaron, tirando de ella hacia el suelo. Las herramientas quirúrgicas comenzaron a cortarla, pero ya no sentía dolor, solo un profundo vacío que la consumía desde adentro. Su visión se desvaneció mientras era arrastrada hacia el abismo, rodeada por las risas macabras de los que alguna vez fueron humanos. Horas más tarde, cuando el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, el hospital psiquiátrico de Ravenswood permanecía en un silencio inquietante. Desde afuera, no había señales de lo que había ocurrido dentro, solo el viento que soplaba a través de las ventanas rotas. Un grupo de búsqueda fue enviado al hospital después de que el equipo de expedientes paranormales no regresara a la hora programada. Entraron con cautela, encontrando las cámaras y el equipo esparcidos por el lugar, pero no había rastro de David, Sara, Carlos, ni Marta. Las autoridades, después de investigar brevemente, concluyeron que el equipo simplemente había desaparecido, posiblemente víctima de un accidente en el hospital abandonado. Sin embargo, aquellos que revisaron las grabaciones encontradas en las cámaras experimentaron pesadillas inexplicables durante semanas, soñando con médicos desfigurados, pacientes deformes, y un hospital hecho de carne y oscuridad. Ravenswood volvió a quedar en silencio, esperando a su próxima víctima, mientras el horror que allí habitaba permanecía latente, listo para atrapar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Nadie regresó jamás a ese lugar, y las pocas grabaciones que sobrevivieron fueron guardadas en archivos que nunca se hicieron públicos. Ravenswood se convirtió en una leyenda más, pero aquellos que lo conocían sabían que no era solo una historia, sino un portal al verdadero infierno en la tierra. Y en ese infierno, las almas de David, Sara, Carlos y Marta permanecen atrapadas, condenadas a repetir el ciclo de horror eternamente, mientras el médico desfigurado continúa su sádica labor, arrancando la cordura de aquellos que se atreven a cruzar las puertas de Ravenswood. Fin.